Para comprender mejor a nuestra Bolivia es importante reflexionar de dónde venimos, cuál es nuestra historia, cómo es nuestra cultura y cuál es el legado que dejaron nuestros antecesores. En esta serie de videos daremos un repaso a la biografía de músicos bolivianos representativos. Primero comenzaremos con el departamento de Chuquisaca. El primer personaje que veremos es Simeón Roncal Gallardo. Vivió entre los años 1870 y 1953. Fue músico y también compositor. Su formación musical comenzó con la ayuda de su padre, don Juan Roncal, quien desde niño lo apoyó en su formación musical. Tras recibir sus primeras lecciones de piano, muy pronto complementó sus conocimientos asistiendo a la Catedral Metropolitana de Sucre, donde formó parte del coro de la iglesia y luego como organista de la misma. Entre sus profesores tenemos a Eduardo Verdecio, fundador de la Sociedad Filarmónica de Sucre, quien le mostró la riqueza artística en el ambiente chuquisaqueño. Simeón Roncal fue uno de los pocos compositores que dedicó su vida a la creación. Fue un talento innato, un virtuoso del piano. El maestro Roncal supo darle a la cueca boliviana un sello muy propio que la distinguió y convirtió en la señorial y romántica expresión musical. No es posible imaginar la cueca sin relacionarla con Simeón Roncal, pues gracias a su virtuosismo y capacidad supo darle la jerarquía, manteniendo el estilo criollo boliviano. Entre sus obras tenemos cuecas para concierto, calullos, bailecitos, marchas e himnos. Un dato curioso: las obras de Simeón Roncal se tocan en el Conservatorio de París, en los exámenes de grado para los postulantes a pianistas profesionales. Nuestro siguiente personaje es Miguel Ángel Balda Paredes, que vivió entre los años 1885 y 1957. Músico y compositor. Desde temprana edad demostró tener un gran sentido musical y una extraordinaria memoria. Fue alumno aventajado del Colegio Pontificio de San Cristóbal. La perseverancia y el interés por conocer hizo que Miguel Ángel se acostumbrara a salir los domingos a los alrededores de la ciudad a observar las fiestas campesinas, y puesto que escribía partituras con mucha facilidad, no le fue difícil copiar la música ejecutada por los fiesteros de los lugares, habiendo coleccionado de esta forma casi 1.000.000 de canciones. En ocasión de celebrar la fiesta grande dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe, madre y protectora de Chuquisaca, el 8 de diciembre, donde participaron los mejores músicos y voces de la ciudad que conformaban la Filarmónica de Sucre, quedó registrada una anécdota que involucraría al maestro Simeón Roncal y a su discípulo Miguel Ángel Balda Paredes. Al finalizar el acontecimiento, el maestro Roncal encontró cerca del órgano una hojita pentagramada con la escritura a lápiz de unos compases, encabezados con la descripción que decía cueca por V.P. El maestro Roncal pasó la vista por la pequeña partitura y con sorpresa observó que no era nada menos que su cueca número 3, a la que ni siquiera le había puesto nombre y que menos había escrito. Era el joven Balda, alumno del maestro Simeón Roncal, que vivía al frente de la casa del músico y se dedicaba a copiar detrás de la puerta donde Roncal componía sus obras. Este hecho sorprendió al maestro Roncal por la habilidad de su alumno y de este modo, pese a la diferencia de edad, nació una estrecha amistad entre los dos. En el repertorio más conocido del maestro Miguel Ángel Balda tenemos las cuecas Rosas y Violetas, Sed de Amor y Marquesita. En tercer lugar hablaremos de Mauro Núñez Cáceres.
Él vivió entre los años 1902 y 1975. Vivió en el pueblito de Villaserrano hasta sus 12 años. En 1914 se trasladó a la capital, Sucre, para iniciar sus estudios sobre artes plásticas, alternando con el aprendizaje del charango. Mauro Núñez aprendió a tocar del mismo modo y forma que lo hace el campesino boliviano, de forma autodidacta. A los 19 años se presenta al servicio militar en la localidad de Copacabana. En este lugar es donde empieza a conocer y diferenciar las distintas formas de tocar el charango, tanto en el punteado y el calampeado. Las conocía y aprendía de distintos compañeros provenientes de Potosí, Cochabamba, La Paz y Oruro, quienes tenían su modo de tocar y templar este pequeño instrumento. Fue perfeccionando su interpretación hasta convertirse en un maestro. En 1931, ya convertido en un artista, es invitado a formar parte de la compañía artística Tiahuanacu de la ciudad de La Paz, en una gira por las repúblicas del Perú y el Ecuador, y luego de cumplir sus compromisos se queda a radicar en Lima, Perú, por casi 20 años, donde perfecciona el arte del tallado y la pintura, y es invitado al elenco teatral de la cantante Ima Sumac, viajando por Buenos Aires, donde cumple una admirable temporada exponiendo su arte en tallado y pintura, vinculándose con reconocidos maestros. Posteriormente retorna a Sucre, donde es proclamado como hijo predilecto, dedicándose a la formación de jóvenes artistas en la ejecución del charango, la pintura y el tallado, momento en el que se introducen en la vida artística sus sobrinos Moisés, Jesús y José, hijos de su hermana Ursinia Núñez Cáceres, con quienes experimentó en la creación de su famosa charangología, que es la unión de 4 charangos de distintos tamaños, además de otras innovaciones y creaciones instrumentales. El siguiente personaje que veremos es Fidel Torricos Cors, que vivió entre los años 1916 y 2002. Músico, intérprete de piano y desde niño tuvo la oportunidad de vivir entre músicos pianistas. A la edad de 8 años inicia el aprendizaje del piano, alternando sus estudios primarios en el colegio religioso Compañía Sagrado Corazón de Jesús. En la secundaria fue alumno del Colegio Nacional Junín. A fin de profundizar sus conocimientos y prácticas en la ejecución del piano, Fidel Torricos recibió las lecciones del profesor Mario Estensoro, con quien incursiona en el campo de la música clásica. Interpretó obras de los grandes compositores del género universal. Fidel Torricos fue un excelente intérprete del piano y un investigador del folclore nacional. Él llegó a poseer una colección de más de 180 bailecitos, alrededor de 120 cuecas y algo más de 100 calullos y géneros diversos de la música nacional. Luego de una enfermedad que le aquejaba, falleció a los 86 años. El siguiente en nuestra lista es el maestro Atiliano Ausa León, nacido en Sucre el 5 de octubre de 1928. Músico, profesor e investigador. Estudió la música y canto en la Escuela Nacional de Maestros de Sucre y composición en el Conservatorio Nacional de Música en la ciudad de La Paz. En el año 1965 estudia en el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales bajo la dirección de Alberto Ginastera. Sus obras publicadas son Dinámica musical en Bolivia, Música contemporánea, Historia de la música boliviana, 6 danzas bolivianas, Ramillete sonoro en 3 tomos, Música moderna para piano, Música coral, Los chunchos, que es una sonata para piano, Música de cámara, Inca Llacta,
ópera en 3 actos. Oda al Moto Méndez, una cantata para coros, orquesta y narrador. Divertimento para charango, guitarra y orquesta. Sinfonía boliviana. Quipus para violín y piano. Simbiosis cultural de la música boliviana. Cimas de Sucre y un cuarteto de cuerdas, entre otras. El maestro Atiliano Ausa es el autor de la primera ópera boliviana, Inca Llacta, que fue presentada en La Paz en 1980. En varios eventos nacionales se ha ganado los primeros puestos y esto le ha permitido consagrarse a nivel internacional. Es importante remarcar que aún lo tenemos con vida y es considerada la joya musical viviente en nuestro país. Ahora hablaremos de la gran Matilde Casasola Mendoza. Nació en la ciudad de Sucre en el año 1943. Creció en el seno de una familia de intelectuales. Desde muy niña Matilde se dedicaba a la lectura y le gustaba escuchar con atención los versos que su madre leía. Esto le permitió moldear su sensibilidad e inspiración poética. Al cumplir 11 años gana el primer premio en los Juegos Floreales Infantiles de la ciudad de Sucre. Posteriormente ingresa a la Escuela Nacional de Maestros en la especialidad de música, recibiendo formación en la técnica de la métrica musical que años más tarde aplica en sus composiciones. En el año 1974 visita la Argentina, recorriendo pueblos y ciudades guitarra en mano, llevando el mensaje de la canción y el sentimiento de nuestra cultura. Lejos de Bolivia, enfocó toda su inspiración retenida por la ausencia de su gente y sus costumbres, creando hermosas obras musicales que se resumen en la letra de una de sus canciones, la cueca El Regreso. En 1982, ya con mayor experiencia y un repertorio extenso, viaja a Europa, donde efectúa una serie de presentaciones, dando a conocer poemas y canciones de su autoría. De sus obras musicales podemos citar Cuento del Mundo, El Regreso, La Sonrisa de Piedra, Tiempo, Descanso en el Arroyo, Viento Pasajero, El Milagro, El Ser Feliz, Tu Reino es de este mundo, De tu hermosura, El Fueguito y muchas más. Las canciones de Matilde Casasola encierran mucho sentimiento y cariño por su tierra. Tiene a la fecha varias grabaciones discográficas, libros de poemas, ensayos y composiciones musicales. Por último, hablaremos del maestro William Ernesto Centellas Molina. Vivió entre los años 1945 y 2009. William Ernesto Centellas fue uno de los más destacados músicos charanguistas y compositores de Bolivia. En La Paz se tituló como arquitecto urbanista en la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Mayor de San Andrés, donde en 1963 también empezó su carrera de charanguista, cuando participó en los concursos musicales. Realizó conciertos en toda Bolivia, en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda, Inglaterra, Luxemburgo, Suiza y Japón. En el año 2003 se enfermó de un edema cerebral con síntomas parecidos a los de la enfermedad de Alzheimer. De esta manera ya no pudo seguir con su carrera. El 14 de junio de 2009 murió en La Paz, Bolivia, tras padecer esa enfermedad ya mencionada. Entre sus obras más conocidas tenemos Fiesta de Charango, Ven a mí, Cuando nace la amapola, Ausencia, Cueca del Negro, Leyenda del Charango, Volverás, Ilusión, Los Pastores, Peregrinación, Orgullosa Pocoateña, Recuerdos,
en las concavidades, palmeras, soledad y muchas, muchas más. Poco a poco iremos recordando y conociendo a más músicos bolivianos representativos. Hasta luego.